Durante el COVID-19, específicamente a partir de marzo del año 2020, las medidas adoptadas para evitar la propagación de esa terrible enfermedad que desembocó en una pandemia, pues tuvieron un impacto sumamente recesivo a nivel global. Prácticamente todos los países registraron variaciones de su Producto Interno Bruto negativas. En el caso de República Dominicana hubo una caída de más de 6%. Y cuando entramos a verlo por sectores, la actividad turística fue la que peor desempeño tuvo, con una caída de 47.5% en el año 2020. Pero otros sectores, otras actividades también registraron variaciones muy negativas, como es el caso de la minería, que cayó 12.5% ese año en la República Dominicana. Ahora, en el caso de la actividad turística, pues lo que vimos fue una reacción del sector privado junto con el equipo que había seleccionado el presidente Luis Abinader para mejorar la situación de una manera rápida. Incluso en medio del COVID se decidió abrir los hoteles, se decidió salir a buscar turistas, se decidió pues trabajar de una forma muy intensa, tanto el sector público como el sector privado, para pues recuperar el turismo. Y esto tuvo un éxito extraordinario a tal punto que entre el año 2021 y el año 2023, la tasa de crecimiento promedio anual del sector turístico en la República Dominicana ha sido de 25.7% entre el 2021 y 2023. Y este año sigue creciendo, enero, febrero, por encima del 10%. Es decir, que el sector turismo hizo su trabajo, el sector privado hizo su trabajo, el sector público hizo su trabajo, y entre ellos dos, todos los interesados se pusieron a trabajar eficientemente para recuperar el flujo turístico. Ahora, esa experiencia positiva del turismo contrasta considerablemente con el comportamiento negativo de las actividades de minería y energía. La minería, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, ya señalé que cayó en el año 2020 en 12.5%, pero cayó en el 21 0.7, cayó 7.2 en el 22 y 16.3 en el 23. Y en los dos primeros meses de este año, a pesar de que el precio del oro ha llegado a un nivel récord de $2.371 por onza Troy, la actividad minera presenta una variación negativa de 15.9%. Es decir, que en promedio 2020-2023, la variación del valor agregado del sector minería de la República Dominicana es de menos 9.2%. Pero si nos vamos a términos acumulados, porque ese es en términos de promedio anual, pero en términos acumulados, el Producto Interno Bruto de la minería, menos 33%. Menos 33%, las exportaciones menos 18.3%. Pero el aporte fiscal, porque hay que recordar que una de las fuentes importantes de ingresos para el Estado dominicano son los recursos que se obtienen de la participación que tiene el Estado en las explotaciones mineras, como es el caso del oro. Pues el aporte fiscal ha caído 80.6% en términos acumulados entre el año 2020 y el año 2023. Es decir, que no cabe duda de que el sector minero se ha mal gestionado. El sector minero, a diferencia del sector turismo, no se ha podido recuperar, a pesar de que se tienen unos precios del oro verdaderamente elevados, a pesar de que se pudo haber incrementado las exportaciones de oro. Lo que hemos visto es un retroceso de las exportaciones de oro. Ahora, tomemos el caso del sector eléctrico. Esa es otra variable, otro sector que cuando lo analizamos nos damos cuenta de que efectivamente contrasta considerablemente con el buen desempeño del sector turismo. Sector eléctrico, también responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas, está en una grave crisis. Las pérdidas operativas de las empresas distribuidoras de electricidad se incrementaron de 29% en el año 2019 a 40% en el año 2023. Me pueden decir, mira, pero es que subió por el COVID en el 20. Sí, pero después debió haber bajado. Y no bajó. Lo que hemos visto es que ha seguido subiendo. Las pérdidas ya está en 40%. Eso obliga al gobierno a destinar $1.500 millones en forma de subsidio para mantener a flote. Es decir, que vimos que minería se ha desplomado los ingresos para el Estado, pero vemos que por el sector eléctrico entonces ha aumentado el déficit del sector y ha aumentado entonces la necesidad de transferencia de parte del gobierno para ese sector. Es decir, que en términos combinados el deterioro de las finanzas públicas producido por
el Ministerio de Energía y Minas es verdaderamente terrible. Por el lado de minería, desplome de los ingresos. Por el lado del sector eléctrico, un aumento de los gastos por concepto de transferencias para financiar este terrible déficit del sector eléctrico que sigue subiendo y que se ha mantenido por encima de los 1.500 millones. Es más, entre el año 2021 y el año 2023 se registró un déficit acumulado que ya supera los 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares. Y eso, obviamente, que impacta sobre las finanzas públicas, no solamente actuales, sino futuras. ¿Por qué? Porque eso se financia con deuda. Y esa deuda significa que vamos a estar castigando a las próximas generaciones. Vamos a estar castigando a las próximas generaciones ¿con qué? Con mayores impuestos. Es decir, que la incompetencia que se está observando en el tanto minería como con el sector eléctrico desembocan en un deterioro de las finanzas públicas que obligan a las próximas generaciones a tener que pagar más impuestos. O sea, fíjense el deterioro. Así como turismo está generando un valor agregado cada vez mayor, está generando empleo cada vez mayor, está generando ingresos para la población cada vez mayor, está generando modernidad para la República Dominicana de una forma cada vez más acentuada, vemos que Energía y Minas lo que está produciendo es un aumento del endeudamiento público, un aumento de las necesidades de recursos que obligan a tener que salir a buscar más impuestos de las generaciones futuras, y eso es algo verdaderamente grave e injusto, porque no es justo que nosotros ahora tengamos que cargarle más impuestos hacia el futuro por algo que está sucediendo hoy día, por incompetencia de esta generación. ¿Y específicamente de quién? Del Ministerio de Energía y Minas. ¿Quién maneja esto? Bueno, vamos a decirlo claramente, el liderazgo del Ministerio de Energía y Minas es de Antonio Almonte. Ese es el denominador común. El denominador común de las dos actividades que peor desempeño están registrando es Antonio Almonte. Ahora, la gran pregunta que habría que hacerse es, ¿pero es que todo lo que toca lo mal gestiona? Sí. Para que tengan otro ejemplo, tomemos el caso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Tan pronto llegó, después de haberla criticado muchísimo, toma el control administrativo, toma el control operativo de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Oigan bien, la central que llegó a producir electricidad durante el COVID en un porcentaje tal que representaba el 37% de toda la electricidad que se estaba abasteciendo hacia mediados del año 2020, en medio de una terrible coyuntura. Punta Catalina, con un campamento que se creó allá en la empresa, los muchachos que estaban gestionando, que estaban operando Punta Catalina, vivían en la empresa, no podían ir a sus casas durante varios meses y hacíamos rotación en los campamentos, donde por varias semanas iba un grupo, luego iba otro grupo y así sucesivamente, porque no sabíamos si se podían contagiar o no y no podíamos darnos ese lujo. Pues esos muchachos llegaron a generar electricidad hasta un 37%. Nunca antes en la historia, óigame bien, nunca antes en la historia se ha generado tanta electricidad en la República Dominicana en términos de unidades de generación como empresa, como lo que hizo Punta Catalina en los meses de mayo, junio y julio. Esos 3 meses, oigan bien, Punta Catalina generó electricidad como nunca otra empresa ha generado en la República Dominicana, en términos de promedio mensual. Y eso, pues cambió a partir del 18 de agosto del año 2020. Entre el 18 de agosto del año 2020 y el 28 de octubre del año 2021 fue un desastre la gestión de Punta Catalina. Basta con recordar que esa administración permitió que la planta se quedase sin carbón. En agosto del año 2020 había un contrato vigente de 1.8 millones de toneladas de carbón disponible, 1.8 millones, que le daba tiempo de un año completo de abastecimiento de carbón para que pudiesen realizar una licitación de manera oportuna, que le permitiese tener carbón a un buen precio. Si lo hubiesen hecho esa licitación en el momento que tenía que hacer entre febrero y marzo del año 2021, pues pudieron haber comprado el carbón en ese momento entre 70 y 72 dólares, pero no. Todavía en julio no la habían hecho. Y por eso se quedaron sin carbón en septiembre. Y obligaron al presidente Luis Abinader a intervenir directamente en el sector eléctrico para reducir la intensidad de la crisis. Pues lo primero que hizo fue buscar carbón directamente. Consiguió 3 barcos en ese momento, en septiembre, octubre del año 2021, consiguió 3 barcos el presidente y logró evitar
un colapso de la oferta energética, porque recuerden, Punta Catalina representaba en ese momento alrededor del 30% de toda la electricidad. Llegó a 37%, en ese momento ya estable, estaba produciendo 30% y la salida de Punta Catalina implicaba apagones terribles, terribles. Entonces, ante esa situación, el presidente Luis Abinader sale y busca el carbón, consigue 3 barcos de carbón y entonces decide ahí, designa como cabeza del gabinete eléctrico a la vicepresidenta Raquel Peña, la funcionaria más eficiente de esta administración, y nombra a finales del 21 como administrador de Punta Catalina a Celso Marrancini. Una persona, un empresario con muchísima experiencia en el sector eléctrico, quien logró recuperar el buen desempeño de la empresa, llevándola a tener beneficios como lo que se tenía en el año 2020, que en términos anualizados llegaban a 240 millones de dólares. Y así es lo que el mismo presidente dijo el 27 de febrero pasado, que la empresa Punta Catalina, una de las empresas más eficientes del sector, está en primer y segundo lugar, las 2 unidades de Punta Catalina en la lista de méritos, genera beneficios de 240 millones de dólares, tal como habíamos señalado, tal como habíamos proyectado en los flujos de caja de esa empresa. Posteriormente, el presidente le quita a Antonio Almonte la responsabilidad de las empresas distribuidoras de electricidad y se la asigna a Marrancini. ¿Por qué? Porque definitivamente iba a ser un colapso, un desastre, lo que era la continuidad de la gestión bajo la sombrilla del Ministerio de Energía y Minas. Ahora está Marrancini como responsable de la gestión de las empresas distribuidoras de electricidad. Entonces, ante ese terrible desempeño como ministro, cabe preguntar, ¿y a qué se ha dedicado entonces en estos 4 años, casi 4 años como ministro Antonio Almonte, en este periodo? Bueno, a criticar a Punta Catalina. En eso es lo que se ha concentrado. O sea, ya hemos visto el colapso de energía y minas y se ve en la caída del valor agregado de minería, se ve en el subsidio cada vez mayor del sector eléctrico y entonces ahí uno se dice, bueno, ¿y qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha hecho? A diferencia del turismo, mientras están trabajando fuertemente con lo que heredaron en términos de infraestructura turística y mejorar y salir a vender cada vez mejor a República Dominicana y hacer inversiones complementarias en el país, apoyar al sector privado, hacer, como dijo el ministro de Turismo recientemente, una buena alianza público-privada en lo que es la operación del sector turismo, pues en este caso lo que se ha dedicado el ministro de Energía y Minas es a criticar a la principal generadora de electricidad de este país, a Punta Catalina. Recientemente dice el ministro Almonte que en base a una auditoría, y la auditoría le pongo entre comillas porque no es una auditoría, y el mismo informe así lo dice, que no es una auditoría, sino es simplemente una solicitud de servicios que ellos están supliendo. Y cuando vemos lo que señala, dice, bueno, el costo de construcción de Punta Catalina, ellos dicen que fue 3.400 millones. Y dice, bueno, lo que se invirtió pagándole al consorcio constructor son 2.455 millones de dólares, que es exactamente el monto que Jaime Ariste Escuder ha estado informándole al país que se invirtió en Punta Catalina. 2.454 millones de dólares fue el monto al 12 de agosto en el informe que se le entregó a las nuevas autoridades. 2.454 millones de dólares. Ellos escriben ahora 2.455 millones de dólares. Habrán hecho algunos ajustes ahí y ese es el monto. Ese fue el monto de lo que se pagó. Ese es lo que se conoce como el costo del capital invertido en la central termoeléctrica Punta Catalina. Ahora, la gran pregunta que habría que hacerse es, ¿y por qué dicen que es 3.400? Dice el ministro. Bueno, cuando comenzamos a ver lo que está en ese informe, vemos que ellos quieren introducir un concepto que se llama otros costos del dueño. ¿Y qué son otros costos del dueño? Según esa empresa, la empresa Moore, que aquí la representa el licenciado Urrutia, ese informe lo que dice es que hay otros costos del dueño. ¿Y cuáles son otros costos del dueño? Los costos hundidos, por ejemplo, incurrió durante la licitación. Se hiciera o no se hiciera, esos costos hundidos no se iban a recuperar. Entonces, en primer lugar, eso no es parte del costo de construcción de ningún proyecto, los costos hundidos. Segundo lugar, costo del carbón. Yo me pregunto, pero el costo del carbón, de la cal, de los repuestos, de otros insumos utilizados para generar electricidad, si tú lo vas a incluir como costo, tú no tienes que incluir también los ingresos que se generaron, porque desde el 27 de febrero del año 2019
que fue cuando se conectó, cuando se sincronizó por primera vez la central termoeléctrica Punta Catalina, y es la fecha de nacimiento de esa central, 27 de febrero del año 2019. En ese momento, a partir de ahí, comienza a generarse ingresos para Punta Catalina, porque lo estaba vendiendo a 8.2 centavos el kilovatio. Tan pronto comenzó a hacer pruebas, comenzó a generar. Entonces, si tú me vas a incluir en otro costo del dueño, los costos del carbón, los costos de la cal, los costos de los repuestos, los costos de la supervisión, los costos de otros insumos para generar electricidad, ponme los ingresos. Yo te aseguro que si tú me incluyes los ingresos, entonces el costo total de capital de Punta Catalina fuera menor que 2.454 millones de dólares. Pero también quieren añadir en ese informe los gastos de intereses. Yo le digo, pero ¿a quién se le ocurre poner los gastos de intereses? Y me pregunto, pero en algún momento la inversión pública en la República Dominicana, para decir cuánto costó la inversión, por ejemplo, de el metro, de el teleférico, del monorriel, de las presas, de las carreteras, de los elevados, de los hospitales, de las viviendas, y así sucesivamente, cualquier inversión pública en la República Dominicana, ¿se incluyen los intereses? ¿Lo incluyen? No. ¿Y por qué a Punta Catalina le quieren incluir los intereses? Porque es que quieren decir que Punta Catalina costó más de 2.454 millones de dólares. Pues no. No le vamos a permitir esa mentira. Entonces, en vez de estar trabajando, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, lo que se ha dedicado es a criticar a Punta Catalina. Pero la irracionalidad le ha llegado a un punto tal, oigan bien, que llegó a decir que como se gastaron 3.400 millones de dólares en Punta Catalina, eso se pudo haber con eso financiado un reactor nuclear de mediana capacidad. Y yo le digo, no, pero ¿cómo me dice eso? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a investigar, que es lo que yo le recomiendo a él, y vamos a ver cuál es el costo de capital del megavatio de una planta a carbón en Estados Unidos en el año 2023. 3.2 millones de dólares por megavatio. 3.2 millones de dólares por megavatio. Ese es el costo de capital de una planta de electricidad a carbón en Estados Unidos. Ahora, ¿cuánto es el megavatio instalado de una nuclear, de una planta nuclear? Es 8.5 millones de dólares. Entonces no me puede comparar, no me puede decir que con los 752 megavatios que se instalaron en Punta Catalina por 2.454 millones de dólares, incluyendo ahí el puente y el muelle, porque hay que sacarle esto para calcular lo que es realmente el valor por megavatio de Punta Catalina, que fue 3.1 millones de dólares. 3.1 millones de dólares está ligeramente por debajo de lo que cuesta en los Estados Unidos instalar una planta de carbón como la que se instaló acá en el país. Pues 3.1 millones de dólares fue lo que costó en República Dominicana. Entonces, ¿cómo me dice a mí que yo instalando una planta que tiene que ser similar en términos de tamaño, 752 megavatios, nuclear, me va a salir por 3.400 millones de dólares? Por favor, recuerde que es 8.5 millones de dólares por megavatio que cuesta una planta nuclear. Es decir, que no es posible tener un ministro de Energía y Minas que diga algo, un dislate de esta magnitud, que diga algo tan incorrecto como esto, como que sale más barato construir una planta nuclear que una planta a carbón como la central termoeléctrica Punta Catalina, que vuelvo y repito, por megavatio costó 3.1 millones de dólares, en Estados Unidos cuesta 3.2 millones de dólares, y obviamente que una planta a carbón, la tecnología, al ser distinta que la de gas natural, cuesta más en términos de megavatio instalado, aunque cuesta menos la generación de electricidad en base a carbón. Por eso es que me quieren comparar. No, que mira, Manzanillo es una planta que va a salir más barata que Punta Catalina. Claro, Manzanillo, esas plantas cuando terminen, que se dijo que se iba a terminar en el 24, que se iba a terminar en el 25, y le aseguro a ustedes que todavía en el 26 no habrá terminado, pues esas plantas que son a gas natural, lo que cuesta es $1 millón el megavatio a nivel internacional, mientras que la de carbón, 3.2 millones de dólares. Punta Catalina, 3.1 millones de dólares el megavatio. Es decir, que Punta Catalina cumplió exactamente lo que se había establecido en el contrato, cumplió exactamente lo que es su valor y técnicamente ha cumplido con lo que es su papel, que es ser la principal generadora de electricidad de la República Dominicana. Le guste o no al peor funcionario de la presente administración de el presidente Luis Abinader. Ese peor funcionario es nada más y nada menos que Antonio Almonte. Llévatelo, Cundo.